En el mundo ahora de France 24 en español es hora de actualizar las principales noticias del día. Yo soy Daniela Blandón Ramírez y estos son nuestros titulares. Rusia desplegó en su país aliado Belarus su sistema de misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear. Esto es visto como una manera de reforzar su capacidad de ataque no solamente en Ucrania, sino en toda Europa, en medio de las complicaciones en las negociaciones de paz. En Yemen, el gobierno respaldado por Arabia Saudita acusó a Emiratos Árabes Unidos de apoyar lo que llamaron la rebelión de los separatistas en el sur del país. El ejecutivo reconocido internacionalmente declaró el estado de emergencia y rompió el pacto de defensa con Abu Dhabi. Reacciones dispares en Colombia por el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 decretado por el presidente Petro. Al ser el aumento más alto en 3 décadas, sindicatos lo aplauden y empresarios advierten de daños para la economía. Lo analizamos. Comenzamos en Rusia, en donde el Kremlin se niega a presentar pruebas sobre el presunto ataque con drones a la residencia de Vladimir Putin, movimiento del que Kiev se desmarcó. En cambio, sí quiso anunciar el despliegue de un misil hipersónico, Oreshnik, en tierras belorrusas, lo que es visto como un mensaje de fortalecimiento de su capacidad defensiva. Albert Naya nos cuenta más. Entre la victimización y la retórica belicista, el Kremlin sigue sin aportar pruebas del supuesto intento de asesinato a su líder, Vladimir Putin. Y ante la ausencia de imágenes, la pregunta incómoda, el encargado de responder, el portavoz presidencial Dmitry Peskov, dejó la pelota en el tejado del Ministerio de Defensa. No creo que haya pruebas teniendo en cuenta que se produjo un ataque masivo con drones que fue repelido gracias al trabajo preciso de la defensa aérea. En cuanto a los restos de los drones, no puedo hacer comentarios, ya que es una cuestión que compete a nuestro ejército. Pero al mismo tiempo el Kremlin sí quiere despejar dudas sobre su arsenal balístico. Según las imágenes publicadas por Moscú, el temido juguete con capacidades nucleares Oreshnik ya está desplegado en Bielorrusia. Recientemente, de conformidad con el acuerdo entre los jefes de nuestros estados, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, los sistemas de misiles rusos Oreshnik entraron en servicio de combate en la República. Esta medida es una clara confirmación de la eficacia del Tratado Bilateral Interestatal sobre Garantías de Seguridad dentro del Estado de la Unión que entró en vigor en marzo. El despliegue, según los expertos, pondría en jaque al continente europeo, en un intento por parte del Kremlin de disuadir a los aliados de Kiev de seguir brindando armas a Zelensky. Putin mostró por primera vez las capacidades hipersónicas del Oreshnik en noviembre de 2024, cuyo objetivo estuvo fijado en la ucraniana ciudad de Dnipro. Y en el Golfo Pérsico crece la tensión. Emiratos Árabes Unidos se retiró a todas sus fuerzas de Yemen luego de que el gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudita declarara el estado de emergencia en el sur del país, donde actúan los separatistas respaldados por Abu Dhabi. Más temprano, Riad bombardeó un cargamento de armas que aseguraron estaban destinadas a los separatistas. Veamos más. En el puerto de Al-Mukalla, al este de Yemen, vehículos destruidos, aún humeantes y edificios derribados por la explosión. A primera hora del martes, Arabia Saudita, aliada de las fuerzas gubernamentales yemeníes, bombardeó este puerto estratégico. El objetivo, destruir cargamentos de armas destinadas a los separatistas del Consejo de Transición del Sur. Según las autoridades sauditas, estas armas habrían sido transportadas por los Emiratos Árabes Unidos, y el jefe del Consejo Presidencial yemení acusa a los Emiratos Árabes de actuar de forma extremadamente peligrosa al apoyar a los separatistas. Esto supone una escalada de tensiones contra la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hafr Marraun y Al-Mahara. Estos ataques se producen en un contexto de fuertes tensiones dentro del bando aliado al gobierno yemení. En las últimas semanas, el Consejo de Transición del Sur, a pesar de ser miembro del gobierno, se ha apoderado de vastos territorios en el sur del país. Sus partidarios piden el restablecimiento de un estado en el sur de Yemen, donde una república democrática popular fue independiente entre 1967 y 1990.
Le decimos a la comunidad internacional y a la coalición árabe deben respetar la voluntad de este gran pueblo, que ha encargado a nuestro jefe, el líder Haidar Aus al-Zubaydi, que declare el sur como estado independiente. Riad ha advertido al CTS contra cualquier acción militar y ha exigido la retirada de sus fuerzas, una petición rechazada por los separatistas. Estas nuevas tensiones debilitan aún más a Yemen, ya devastado por más de 10 años de conflicto, que desde 2014 enfrenta al gobierno apoyado por Riad con los rebeldes hutíes proiraníes y que ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Ahora vamos a Irán, donde por tercer día siguen las manifestaciones en rechazo a la situación económica en un contexto de devaluación de la moneda y aceleración de la inflación. Desde el gobierno resaltaron que harán modificaciones al proyecto de presupuesto de 2026 y que responderán a los reclamos. Ramiro Cuevas Barberena nos amplía. Movilizaciones por la situación económica en Irán. Por tercer día, los manifestantes salieron a las calles a reclamar por la caída del valor de la moneda nacional, lo cual aceleró la inflación, razones que derivaron en la renuncia del jefe del Banco Central. Ante el malestar de los ciudadanos, el gobierno prometió dar respuestas. El gobierno escuchará con paciencia, incluso si hay voces duras, porque creemos que nuestro pueblo es lo suficientemente paciente, y cuando alzan su voz, la presión que se ejerce sobre ellos es alta. La labor del gobierno es escuchar las voces y ayudarlos a alcanzar un entendimiento común para resolver los problemas que existen en la sociedad. En las principales universidades del país, los estudiantes también dieron su apoyo a los comerciantes que iniciaron las protestas el domingo. El estado económico se volvió delicado en 2025, con una moneda que se devaluó un 69% frente al dólar. Las preocupaciones y protestas de la gente respecto a los problemas de subsistencia deben ser respondidas con plena responsabilidad y el diálogo, especialmente con representantes de gremios, y la adopción de las medidas necesarias enfocadas en aumentar el poder adquisitivo de la gente y reformar el proceso de toma de decisiones económicas deben ser incluidos en la agenda de los funcionarios ejecutivos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aceptó hacer cambios en el proyecto de presupuesto por ser insuficiente ante la inflación, la cual fue superior al 52% en noviembre y diciembre respecto a la misma época del año pasado. Y venimos a nuestra región porque en Colombia el gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo base para 2026 del 23%, el más alto desde 1994 y que duplica con creces el alza del 9,54% de este año. La medida, que cubre a unos 2,5 millones de empleados, ha causado todo tipo de reacciones. Para analizarlo conectamos con Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Juan Pablo, muy buenas tardes para usted y comencemos con las personas que ganan un salario mínimo. ¿Cuál va a ser el impacto para ellos más allá de que recibirán más dinero y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un país en el que 1 de cada 2 trabajadores es informal? Daniela, muy buenas tardes y un saludo muy especial a ti y a todas las personas que nos están escuchando y viendo en esta emisión de noticias. Sí, efectivamente hay una gran preocupación para la economía colombiana teniendo en cuenta básicamente 3 elementos. Lo primero es que estamos en una economía en donde la fijación de salario mínimo mensual legal vigente solo aplica para un subconjunto muy reducido del número de trabajadores en Colombia, teniendo en cuenta que el 56% de la actividad económica está en la informalidad. Este mecanismo de ajuste anunciado el día de ayer por el presidente de la República y confirmado el día de hoy por cada uno de sus ministros de Trabajo y de Hacienda respectivamente, impone definitivamente un gran desafío para el sistema económico, precisamente teniendo en cuenta que es un ajuste que está prácticamente 4 veces por encima de lo que podría llegar a ser o debería ser lo razonable de acuerdo a los datos de inflación y productividad total de los factores. Recordemos, Daniela, que para la economía colombiana el último dato de inflación fue del 5,3% y la productividad total de los factores está alrededor de 0,9%. Razón por la cual lo que sería técnicamente robusto sería un ajuste cercano al 6,8 o 7%, muy por debajo de ese 23,7% de ajuste del salario mínimo y del 24,5% de auxilio de transporte que le impone a los empresarios en Colombia una carga muy importante. En segundo lugar, Daniela, es muy importante tener en cuenta
una situación de la economía colombiana. El 91.7% de ese 1.740.000 empresas que hay en Colombia es microempresa. Cerca del 6.5% son pequeñas empresas y medianas empresas no más del 4%. Esto para realmente justificar y referir a que el 99.5% son MIPYMES. Solo el 0.5% de las empresas son grandes empresas. Con esta medida, pues definitivamente estamos hablando que el empresario por cada trabajador va a tener que destinar cerca de 2.800.000 pesos, lo cual es un costo laboral muy importante que va a afectar la creación de nuevos trabajos, el mantenimiento de los trabajos actuales y, por supuesto, impone una presión inflacionaria que, como muy bien lo señalabas en la pregunta, puede generar un efecto totalmente adverso a la medida. Y es que el gasto de los hogares se incremente producto de este ajuste del salario mínimo mensual legal vigente. Claro, y además los empresarios también alegan que vienen de una reforma laboral y de una emergencia económica que eventualmente subiría impuestos. Ahora, ¿cómo puede analizarse que el aumento del salario cuadruplique la tasa de inflación, como nos venía mencionando, en plena etapa electoral? Sí, es una medida que pareciera netamente populista y lo que más preocupa es que se quiera hacer medidas populistas frente a todo el sistema económico en general. Y esto pues, puede generar y desencadenar unas situaciones totalmente adversas para el buen comportamiento del sistema económico. La economía colombiana a lo largo de la historia se ha caracterizado por tener un manejo macroeconómico supremamente conservador. Este tipo de cambios súbitos, de ajustar, como muy bien lo señalas en tu comentario, 4 veces el salario por encima de lo que técnicamente sería deseable ajustar, pues genera unos efectos distorsionantes muy complejos para la economía colombiana en su conjunto. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras en noviembre de este año hacía un ejercicio que me parece muy valioso traerlo a colación. Por cada punto porcentual de ajuste del salario por encima de la inflación, se estima un efecto de 0.24 billones de pesos adicionales que el gobierno debería estar destinando para su gasto. En este caso, como lo dijo el presidente de la República la noche de ayer, este ajuste significa un 18.7%, lo que representaría cerca de 4.45 billones de pesos adicionales, en momentos en donde, como muy bien lo señalabas, el mismo gobierno ha manifestado que nos encontramos en una emergencia económica producto de una situación fiscal insostenible. Sí, ahora el presidente Petro también presenta sus argumentos. ¿Qué se puede decir de este estudio del que habló anoche para fundamentar la decisión del estudio de poder adquisitivo de las familias? La Organización Internacional de Trabajo ha venido haciendo un diagnóstico de las diferentes economías y en particular de la economía colombiana, trayendo a colación el salario vital. Ese salario vital, pues, que representaría aquella cantidad de recursos que un hogar necesitaría para poder financiar temas de vivienda, temas de servicios públicos, temas de transporte, etcétera. Es un cambio de perspectiva y entendería uno que desde la academia pues traer a colación este tipo de discusión es a todas luces interesante e importante, pero lo que definitivamente cuesta trabajo entender y asimilar para la economía colombiana es que vía decreto y no con los fundamentales mismos del sistema económico se quiera imponer un salario vital asociado a los 2 millones de pesos que la OIT habría recomendado. Una cosa es lo que la Organización Internacional del Trabajo concluye en su estudio y otra cosa es querer forzar a una economía sin datos de productividad lo suficientemente bien cimentados para llegar a una situación de esta índole. Así pues, la situación no parece sencilla para el 2026 y por supuesto para el gobierno que seguramente desde agosto empiece a liderar esta situación económica en Colombia. Sí, Juan Pablo Herrera, decano de Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias por atendernos. Daniela, muchísimas gracias y un saludo muy especial. Vamos a continuar en Europa porque la compañía de trenes Eurostar indicó que comenzó a reanudar gradualmente su operación.
En la mañana de este martes, todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas fueron suspendidos debido a un daño en el suministro eléctrico. La empresa advirtió más temprano no solo de cancelaciones, sino de retrasos importantes para informar horas después que el túnel de 50 kilómetros de longitud se reabrió parcialmente, aunque el fallo persiste. Este incidente se produce en una de las épocas de mayor actividad de la compañía por las celebraciones del Año Nuevo. De esta manera finalizamos este informativo. Quédense con nosotros en France 24.